Gracias, Señor, porque estamos reunidos una vez más ante tu presencia en un templo virtual donde estamos todos unidos para alabarte, glorificarte, honrarte ante todo, Señor, conocer de tu palabra. Gracias por estar en medio de nosotros. Gracias por estar guiándonos, liderándonos en este proceso. Que tu gracia y tu bondad y tu misericordia nos sigan persiguiendo para seguirte fiel, Señor. Amén. Amén. Bueno, espérame que voy a leer. Hermana Carolina. Buenas noches a todos, buenas noches, pastor. Buenas. Hola. Hermano Javier. Perdón que esté un poquito atrasado. La próxima vez le cobramos multa, hermano. Es que ahora Simón, porque la cosa está mala del negocio, digamos así, Simoncito extendió el horario hasta las 7 de la tarde. Antes era hasta las 5, ahí, ahora hasta las 7. Muy bien. Disculpe que la vaya a interrumpir, pero entramos con la hermana Patricia, que nos va a leer la palabra de Dios. Génesis capítulo 7. Del 1 al 10, hermana Patricia. Bueno, dice así. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti te he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra. Mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches. Y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. De los animales limpios y de los animales que no eran limpios, y de las aves y de todo lo que se arrastrara sobre la tierra. De 2 en 2 entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Y sucedió que el 7º día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. En ese mismo día entraron Noé y Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca. Ellos y todos los animales silvestres según sus especies, y todos los animales domesticados según sus especies, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, y todo pájaro de toda especie. Vinieron pues con Noé al arca de 2 en 2, de toda carne en que había espíritu de vida. Y los que vinieron, macho y hembra de toda la carne, vinieron, como le había mandado Dios, y Jehová le cerró la puerta. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca y se elevó sobre la tierra. Y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. 15 codos más altos subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes. Murieron todos los seres que se mueven sobre la tierra, así las aves como el ganado y las bestias, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre.
todo lo que tenía aliento de espíritu y vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo. Fueron borrados de la tierra. Solamente quedó Noé y los que con él estaban en el arca, y permanecieron las aguas como 150 días sobre la tierra. Bendito sea Dios por su palabra. Amén. Muy bien. Discusión, puntos. Hermana Marina, ¿le satisfizo lo que le mandé? Sí, pastor, gracias por la explicación. Yo no le contesté en realidad, pero sí me quedé satisfecha con esa explicación que me dio. Y muchas gracias por haberla planteado porque me permite, por ejemplo, los lunes buscarla, leer un poquito y enviar la información que tengo. Me agradó mucho. Le mandé una segunda respuesta. Sí. Estas dos respuestas son muy, ¿qué le digo? Un poquito bien desarrolladas porque trasladan del arameo, el hebreo pegado al arameo, o sea, el antiguo. Y en base a eso le contestaron la pregunta. Sí, sí. Es bastante fuerte, es muy bonito. Ahora, me quedé pensando toda la semana en dos cosas y venía manejando y todavía seguía pensando. A veces me dice mi hija que me puede causar un accidente eso porque uno va pensando y no va manejando al 100%. Pero ¿se comía o no se comía carne en la época de Noé antes de entrar al arca? Pues no dice la Biblia que se comía carne. Yo creo que sí. Pero no creo que Es lo natural. Buena, Javi. porque hierbas no iban a comer. No me vengan a decir otra cosa que no es. Sale la Biblia que no. ¿O será que aprendieron a comer carne durante la barca? ¿Qué opina usted, hermano Ramón? Yo opino que hasta el tiempo de Noé había pasado muchos siglos y Dios había creado los animales, especialmente los limpios, para que el ser humano los comiera. Además, es una forma de controlar la población de los animales, porque si no se los comieran, si no el ser humano no los utilizara como alimento, pues estarían como mascotas. De modo que yo pienso que sí, el ser humano comía a sus animales. Yo creo que sí. El Señor no los iba a crear así para que el ser humano se divierta. Y ya después aclara más y dice que sí se puede comer. Ajá. Ahora mi pregunta es ¿por qué era animal limpio y por qué era no limpio? Pues de acuerdo a la explicación que usted me mandó, era porque los animales limpios se usaban para holocaustos también, sacrificios. Y los animales eran entonces lo que comían, ¿no? Y los animales como la culebra o cosas así, pues eso no los iban a usar para sacrificios. ¿Que comían carroña? No nos iban tampoco. Era alimento para los otros animales. Muy bien. Fíjense que estaba leyendo eso y definitivamente me pongo a pensar cuándo empieza el hombre a hacer sacrificios entonces a Dios. ¿Y de dónde sale y de dónde sale la necesidad de hacer sacrificio? Noé hizo sacrificio, ¿no? Uh-huh. Cuando salió de Caín también. Pero cuando salió de la barca. Los sacrificios comienzan por indicación del Señor después de que Adán y Eva pecan.
El Ujú. Señor da instrucciones bien claras, bien precisas a toda la familia de cómo se deben hacer los sacrificios. Y por eso que Abel y Caín tenían esa noción clara y hicieron el sacrificio, uno por supuesto correctamente y el otro equivocado, pero lo hicieron. Y ese conocimiento solo podía venir con instrucciones precisas del Señor. Ya. Directas. Directas, sí. así es. Directas. Ahí no había sacerdote. No, ni había escuela tampoco para que les enseñaran. No, ni había viernes de Estudio. estudio por Zoom. Fíjense que precisamente cuando estaba reflexionando en Caín y Abel en eso, definitivamente es ahí donde se establecen los sacrificios. Amén. Claro, no hay ningún documento que lo diga, pero es que el Génesis en ese momento no se escribía. Ya. Fue hasta la época de Moisés que se redacta el Génesis. Ya. Estamos hablando de más o menos 1000 años después o 1500 años después. No sé exactamente la fecha, pero dejémoslo en 1000 años después se escribe el Génesis. Y no se llama Génesis. ¿Alguien se recuerda cómo se llama? Se llama Bereshit. Bereshit, pero ese es en árabe, en hebreo. En hebreo, pero Claro. significa el inicio. Que Génesis también es el inicio. Sí, pero ¿cómo se llama? En contexto es Bereshit, que es el nombre original de este libro, y lo escribió Así es. Moisés. Pero Moisés está narrando la tradición cultural que traía el pueblo hebreo, o el pueblo israelita, para no decir si era hebreo o no, para esa época. Han pasado 1000 años de eso. Es como si yo me pusiera a narrar qué pasó en el año 1000. Con la memoria que tiene. Y con la memoria que tengo, solo voy a escribir tres líneas. Pero hay que recordar que en este caso, entonces, el Pentateuco no es un libro histórico cronológico con fechas exactas, sino está más que todo siendo testigo de la interrelación del hombre y las cosas que Dios ha hecho para poderse acercar al hombre. Y llegamos aquí a Génesis 7, diluvio, a destrozarlo todo de nuevo. Pero yo no quiero seguir hablando sin ustedes y ya después yo termino como siempre. Javier, ¿qué? ¿Tiene alguna duda? Usted a veces me deja pensando en sus preguntas, así que... Tranquilo. ¿No? La duda tenía con lo de los 7, pero lo había leído ya, con los 7 parejas. Ok. Hermana Patricia, ¿tiene algo que Pregunta. quiera contarnos, de quiera enriquecer la conversación? Pues una pregunta muy tonta, pastor, pero yo no sé cómo estaba adecuada esa barca. O sea, cómo iban a vivir 40 noches y todo dentro de una barca. Como ¿Será que eso era son una solo casa. 40 noches, hermanos? 150, creo. Eso, 130 días. 150, perdón, sí. 40, Un día llovió. 150 fue. Bueno, lo que dicen algunos historiadores es que 150 días estuvo el agua sobre la tierra, Sí. pero ellos no podían salir porque era lodo y no había que comer. Se tuvo que quedar casi el doble de tiempo para que el suelo estuviera sólido. En sí dicen que es 1 año con 10 días.
Y eso lo pueden ver en el, ¿cómo se llama? Aproximar con las fechas que están declaradas aquí en el cumpleaños de Moisés o de Noé. Entonces resulta ser que eran 350 o 360 días más o menos los que estuvieron en el arca. O sea, no 40 días, no 150. Tuvieron que estar hasta que ya el suelo estuviera suficientemente fuerte y que ya estuviera produciendo para la comida de los animales. Los 40 bien, pero es porque dice llovió sobre Eso, 40 días llovió. 15 noches. codos sobre la superficie del Everest. Qué bueno que explica eso, pastor, porque hoy día yo observaba un video sobre sobre ese proceso del diluvio y no entendía cómo, primeramente, Noé mandó una paloma y llegó sin nada. Primero el cuervo, perdón, sí, luego la paloma, y de pronto la paloma llega con una ramita de un olivo. Entonces, eso quiere decir que ya había vida en la tierra. Sí. Pero para que haya vida, necesitamos que haya un largo tiempo de espera. Claro. Qué bueno que lo aclara, gracias. Y es más o menos lo que dicen los historiadores, porque sale con esa pregunta, que no era solamente los 40 días donde solamente la paloma va y regresa con algo verde, sino tuvo que encontrarlo. Y si ya estaba verde era de que ya había para producir, para que los animales comieran. Fue ahí donde ellos salen, porque no podían salir. Imagínense cuántos años tuvieron que pasar, o cuánto tiempo tuvo que pasar para que absorbiera el suelo del Everest lleno de agua hasta el fondo. Si, por ejemplo, en los ríos, en nuestras ciudades, cuando se llena, solo el pavimento son 2 o 3 días teniendo buenos sistemas de drenaje. Ahí no lo sabía. Y ya 15 codos arriba del Everest, se necesita bastante tiempo. Pero sí son 110, un año, 10 días, más o menos. Y bueno, ustedes podrán entonces pensar, ala, pero para hacer eso, hay precisamente estaba leyendo una relación entre Moisés y el arca. Dios le dio todo para hacer los 10 mandamientos a Moisés, hasta se lo escribió, hasta les dijo cada una de las cosas. Lo mismo sucede con Noé. Le hace un diagrama exacto de lo que necesitaba, qué tamaño, medidas. Y por eso les mandé la semana pasada ese video para que ustedes virtualmente se metieran a verlo cómo era el arca. Pero muy sofisticada esa arca. Esa arca, pues entonces era muy sofisticada. Yo quisiera vivir ahí más como un palacio. No para esperar el otro diluvio. ¿Saben qué estaba leyendo también? Dice que antes de la venida de Dios, cuando usted relaciona esto del Génesis y el Apocalipsis, vendrán destrucciones más grandes de todas las narradas en la Biblia. Significa que se va a destruir el mundo más que con la época de Noé. Y eso lo van a ver en Marcos 13, cuando dice las señales. Y entonces estoy pensando, si va a ser mayor, quiere decir, si existiera, aunque la promesa de Dios es no destruir la tierra nunca más. Con agua. Con agua. Pero Jesucristo dice, serán destruidas, la destrucción del mundo será más grande de las que se han narrado anteriormente. Y va a ser con fuego. Con fuego. Puede ser lava. Sí.
Pero no echemos ya el apocalipsis porque me empiezo a poner muy, ¿qué le digo? Muy tenso. ¿Alguna otra cosita que ustedes hayan encontrado, por favor? Mi pregunta de esto siempre, y es la que tal vez Javier la tiene todavía. Dios destruye una sociedad, destruye un mundo, destruye animales, destruye el ecosistema para rehacer a la sociedad. Pero deja 8 personas más o menos. 8 somos. 8. Y en 100 años después va a querer destrozarlo otra vez. ¿Cuál es el problema entonces? La humanidad. Maldad. Sí, nuestra maldad, nuestro pecado. Si se dan cuenta del versículo anterior, dice que Dios decidió destruir el mundo porque había una sobrepoblación. Y van a ver ustedes que cuando llega, si no estoy mal, con Moisés y dice, vayan y multiplíquense. Pero ¿a dónde dice había sobrepoblación? ¿En qué versículo? ¿Qué versículo dice que había sobrepoblación? La semana pasada, en el capítulo 6, si me deja, si alguien puede empezar a hablar mientras yo se lo busco. Javier, ¿tiene algo? Buscando. Hermano Ramón. Yo tampoco encuentro ni recuerdo un versículo que diga que Dios iba a destruir la tierra por sobrepoblación. No. Al contrario, él dijo que se llene la tierra de seres humanos. Él ordenó eso. Lo que pasa es que él ordenó considerando de que los creados, los seres humanos creados, iban a obedecerle a él en la mayordomía sobre la tierra, o sea, en manejar correctamente la tierra, de modo que una sobrepoblación, si habláramos esa palabra, no tendrían ni siquiera problemas porque alcanzarían todos los alimentos para todos. Entonces, porque hoy día se le echa mucha culpa a la población porque no hay alimentos, pero eso es un error del ser humano, un daño que han causado hombres poderosos que han dejado a mucha gente de hambre. Y no debió ser así, porque si se aplicaba lo que Dios había indicado, que tenía que haber amor, solidaridad, todas esas cosas agradables que él había establecido, no habría hambre. Tendríamos campos cultivados, tendríamos gente que vive bien cultivando su parcela, compartiendo los productos, pero hoy no es así. Hoy se han apoderado hasta de las semillas. Hoy hay grandes campos de la tierra que están monopolizados y hay seres poderosos en Estados Unidos que en estos días están comprando grandes extensiones de terreno para ellos, para que sea su título, para que sea su propiedad privada. El Señor nunca, yo no recuerdo haber leído en la Biblia que haya manifestado un castigo por sobrepoblación. Quizás por la maldad de los hombres, sí. La maldad de los hombres, sí. 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 Déjeme verlo. Yo se los dije la semana pasada. Sí, en donde precisamente recuerdo que decía, Dios nos manda a multiplicar, pero una de las cosas que decidió Dios de parar esa era la sobrepoblación. Pero si no lo encuentro, para no perderme en el contexto, yo se lo consigo y se los mando así como se lo conseguí, hermana Marina. Lo que pasa es que el Señor en algún momento habla sobre la población
porque se juntaron muchos para hacer maldades. O sea, en esa función es que el Señor habla de una población que obra mal, como en el caso de Babel. En Babel se juntaron los pueblos de muchas naciones y el Señor no vio bien eso. ¿Por qué? Porque cuando los seres humanos se juntan en esa forma, ignorando la reverencia que le deben tener a Él, o sea, la obediencia que le deben tener, empiezan a maquinar cosas equivocadas y malvadas. Y eso, al ser humano, siempre le ha dado resultado. Actuar, avanzar, progresar, sin Dios siempre le ha dado resultado. Y hoy, en esta época, lo que estamos viviendo. Se han apoderado de muchísimos medios que hacen ver a qué nivel llega la ciencia, por ejemplo. Hoy en día, cuando hablamos de ciencia, tenemos que hablar de cosas, pero extraordinarias, que casi llegan a lo sobrenatural. Han llegado a ese nivel. ¿Y quiénes lo manejan? Un grupito de seres poderosos en la Tierra, y bajo esa premisa manejan a todo el resto de la población. Eso no es justo. El único problema que no comparto con el sistema que tenemos actualmente es de la concentración, como usted dice, efectivamente, de los medios para producir los alimentos concentrados en unas personas. Y hablaba con Débora y Javier esa semana de que hay que empezar a prepararnos con latas y todo, para que comidas en lata y todo, porque va a haber una escasez. Va a haber escasez. Pero es la ambición, algunos, de concentrar para subir precios. Sí. Y es que va a haber un momento en que los precios de los productos ya para la mayoría de la gente ya no va a ser fácil. Si usted va ahorita a Dollarama, ya no es Dollarama, ya es 3x1 o 4x1. Sí. Ya. ¿Mm? Pero entonces la gente va a empezar a protestar y a presionar. Si realmente ahorita la pandemia ha mantenido el sistema. Porque todos tienen que estar en casa o nos obligan a estar en casa. Pero si nos dejan juntar, ya no se va a poder parar. Entonces van a concentrar ahorita los alimentos para solo jugar con los precios. Pastor, ¿Y quién va a decir algo? Disculpe que interrumpa, pero a lo que usted está comentando, quiero agregarle que en Chile ya está pasando algo así. Mi familia se ve muy afectada para poder comprar el gas, que es muy diferente a cómo se usa en Canadá. Está muy, muy caro, tanto en el campo como en la ciudad. Está muy caro. Es absurdo. Y así las cosas van subiendo el valor en Chile al menos. Eso, miren, si hay algo negativo de haber venido a Canadá, ahora tengamos la bendición de sentirnos satisfechos de estar en un país que todavía socialmente tiene una seguridad. Amén. Amén. Porque en otros lados, hermanos, ustedes van a ver pandemias y muertos en las calles, como sucedió ya en algunos países. Si usted revisa en Medio Oriente o en África, las cosas se están poniendo difíciles. Difíciles. Pero es porque en economía nosotros lo conocemos que los modelos están viejos, ¿no? Ya no son adecuados para lo que estamos viviendo y hay que renovarlos. Pero hay que hablar con los dueños. Hay que echar abajo todo primero. Pero hay que hablar con los dueños del mundo, pues. Hay dos formas: pacífica o violenta. Ay, Dios. Lo pacífico no funciona. Y lo violento tampoco. Pero eso es lo que pasa. Pero bueno, sigamos con Génesis. Le debo su pregunta, hermana Marina, yo se la mando. Bueno, a no ser que sea otra versión, digo yo, a no ser que sea otra versión.
Pero la Biblia Valera, yo no he visto hasta ahora que diga eso, pero Sí, bueno. es El que pastor leí habló de otra- eso sobre un estudio que había leído de alguien, no de la Biblia en sí. Puede, Ujú. puede Pero ser. ese estudio está basado en la Biblia del King. Es que, ¿qué es esta? King James. King James, que es la más ajustada al hebreo. No hay otra más cercana, ni la Reina Valera. En unos casos la Biblia, los académicos de esta Biblia del King dice de que la Reina Valera es bastante débil todavía. Académico de la lengua. Oh. Dicen. Miren, está. Pero cada quien hace negocio, ¿no? Pero bueno, voy con Génesis 7. Dios le dio a Noé una advertencia de 7 días. ¿Se dieron cuenta de eso? En la Biblia dice 7 días de gracia. Todavía les dio 7 días a toda la gente que se arrepintieran Mm. y para meter a los animales. Noé debía actuar inmediatamente para reunir a su familia y a los animales en el arca. Sí, La fecha determinada es el 6º centenario de la vida de Noé. Dicha fecha nos permite determinar el tiempo exacto que él y su familia pasaron dentro del arca. sí. No solo fueron los 40 días, donde hubo lluvia, ya que debió de existir un tiempo de desagüe mientras eso sucedía. Las aguas cubrieron la tierra durante 150 días, contando, incluyendo los de la barca. Entonces hubo un total de 190 días pasados en el arca, ahí adentro, viendo el agua. Solo Noé y su familia entraron en el arca, 8 almas en total. Toda la tierra, incluso cada colina alta, estaba cubierta de agua por una profundidad de 15 codos. El registro es claro de que todas las criaturas terrestres fuera del arca murieron. Eso incluía al hombre, las criaturas terrestres y las aves. Hay un detalle ahí, no se mencionan, permítanme, no se mencionan a los peces. Son los ¿Verdad? únicos que no entraron al arca. Es los únicos que No se ahogaron. No se eso no jugaban, pues. Supieron nadar. Tuvieron Eso sí nadaron. Esos son Y andarse antediluvianos. Hay un versículo clave del capítulo 7, que es el versículo 11. En el 6º año de la vida de Noé, en el 2º mes, el 17º día del mes, el mismo día, se rompieron todas las fuentes de la gran profundidad. Las fuentes de la gran profundidad. El agua no está aquí solo superficial, sino hay también en la profundidad. Y también se abrieron las ventanas del cielo. Este versículo da la edad de Noé en la fecha del diluvio. Registra que el mundo fue sometido a erupciones volcánicas que habrían producido maremotos similares al tsunami, junto con lluvias sin precedentes. Revela gigantescas fuerzas de destrucción que trabajan en la tierra, que van más allá de las fuentes de lluvias y explican las formaciones geológicas globales evidentes hoy día. Fíjense que si yo no hubiera visto el tsunami y lo relaciono ahorita con el Génesis, yo no podría imaginarme cómo pudo haber sido la destrucción, pero ya el tsunami nos da una muestra, una pequeña muestra de qué es la destrucción de las aguas podría ocasionar con maremotos y actividades volcánicas.
Los animales entraron en el arca de dos en dos, pero había más de más pares individuales. Los limpios y las aves que eran para la comida y el sacrificio. Fueron traídos a bordo en parejas de 7, porque era el plan de Dios para sostener a una especie y proveer comida y sacrificios. Y como Javier quiere saber cuándo empezaron a comer carne, eso está en Génesis 9:3, que se comían a los animales. Todo lo que se Va mueve. a ser el versículo favorito de Javier. ¿Qué dice Génesis 9:3, hermanos? Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes. Os los he dado todo. Debido a la pérdida de la vegetación y un clima duro, Dios permitió que los hombres comieran carne para sobrevivir, no para estar gorditos. Porque el versículo 15 dice que fueron de dos en dos y entraron en el arca de Noé, y dos en dos de toda carne. No se escuchó, pastor. De nuevo. Se le fue la internet. Se frizó. Hace mucho frío, pastor, por allá. Ya. Los animales fueron llevados al arca por Dios de manera migratoria. El registro muestra que vinieron al arca y entraron por su propia voluntad. Si usted quiere ser más específico, está en los versículos 14 y 15. Y entraron a Noé en el arca 2 y 2. Noé no fue a buscar a los animales, ni cazarlos, ni conducirlos. No fue Así es. la persona, no fue el pastor de los animales. Simplemente los dejó entrar. Por eso Ahora, es que todo fue sobrenatural, pues. El Señor manejó todo. Finalmente, Noé, hablando en términos modernos y de plantas industriales, Noé no era más que un supervisor dentro del arca. El Señor hizo todo. El Señor inclusive lo cerró por la parte de arriba en el momento en que ya iba a llover y hasta que Él mismo lo ordenara que se abra. Todo es sobrenatural. Noé no es más que un fiel seguidor de las instrucciones. Después la mano de obra. Así es. fíjense, Génesis establece algo que yo nunca había puesto a pensar, pero se adelantó a mis preguntas de los viernes. Dice, el número de animales, aves y cosas rastreras se limitaba a su especie. ¿Qué significa eso? Que solamente había gallinas, por ejemplo, una gallina y un gallo, que iban a dar, que se iban a transformar en diferentes especies después, pero solo una especie de ellos iba a entrar. De ahí se va a distribuir todo el ADN de los animales como los pollos, pues, o gallinas. Y lo mismo sucede con las palomas, lo mismo sucede con los pájaros de esa especie. Es que el Señor, cuando crea a los animales, siempre habla de especies, porque Él crea muchísimos animales diferentes en la tierra, pero cuando crea al hombre hace un cambio en la conversación y dice, vamos a crear al hombre a nuestra imagen y semejanza, Amén. no de acuerdo a una especie. Entonces, solo los animales están descritos con la palabra especie. Así que, por ejemplo, cuando Dios, gracias hermano, Dios habla de los animales por especie y después viene la variedad. O sea, se van dando diferentes formas de evolución dentro de los animales. Lo mismo sucede en el ganado bovino. No iban a ser solo una vaca y un toro y que después iba a venir un búfalo o algo, sino tenía que ser uno de ellos para dar después
toda la variedad de animales posteriores. Como las vacas rojas. Sí, las vacas rojas son las que están ahora en Israel. Ya tienen unas manadas de vacas rojas, No, que son las que van a ser utilizadas para el sacrificio, cuando reanuden los sacrificios en el templo, que está profetizado en Apocalipsis. Ellos ya tienen las vacas rojas. Lo pueden buscar en internet y lo pueden ver. No son rojos, sino que mire, tienen un color. ahorita ya no me sorprende nada porque ya se metieron al ADN de los animales y pueden modificar todo. Lo que pasa es que esas vacas rojas ya existían en la época de los patriarcas. Lo que pasa es que como que se había extinguido y ahora los han recuperado vía ADN, qué sé yo, y ya los tienen. Ustedes pueden ver en internet, buscan esa página y ven las vacas. Oh my God. Gracias, interesante dato, me ayuda para mejorar este estudio. El mantenimiento de los animales en el arca podría haberse aliviado con la hibernación. Y una muestra de eso lo pueden ver en los lobos o en los osos. Entonces pudo haber sido de que para que no estuvieran consumiendo muchos productos por el espacio, ciertos animales podrían haber estado hibernando. Esas son suposiciones. Pero es para que usted vaya haciéndose un poquito más amplio en su estudio. El hecho de que algunos animales todavía hibernen instintivamente argumenta la posibilidad de que muchos animales, y no todos, fueron puestos en estado de dormir durante la inundación. En la película sale que 10 muestran días. que salen que lo hacen dormir con un No le especie de escucho, humo. fíjese, hermano. En la película sale que lo hacen dormir con un humo. Mm, En la película de Noé. A los animales. Oh, sí. Y así los mantuvieron todo el tiempo. Sí. En la película, obviamente. la película. Así que eso es lo que se puede hacer. 150 días. Esto incluía en el periodo de la lluvia de 40 días y noches. El diluvio alcanzó su punto máximo en eso. Luego tomó más de 2,5 meses antes de que el agua retrocediera para revelar otros picos de montaña. Recuerden que la paloma lo que pudo haber hecho es ir a los picos a buscar algo verde, no a los valles, sino donde hubiera. Luego tomó 4 meses y medio antes de que la paloma pudiera encontrar tierra seca y casi 8 meses antes de que los ocupantes pudieran abandonar el arca. Estas son aproximaciones científicas. Esta vez fue una época de seguridad para Noé y su familia. Cuando miramos hacia atrás, Noé y el diluvio, podemos ver el simbolismo de nuestros días. Primero, el pecado prevaleció como lo hace ahora en nuestra tierra. Segundo, Noé encontró el favor de Dios como los verdaderos cristianos han encontrado el favor de Dios. En tercer lugar, Dios proporciona una salida para Noé. Cuarto, somos salvos en la tribulación, así como Jesús, cuando retorne, llamará a sus escogidos. En sexto lugar, Noé conoce el descanso y la seguridad en el arca. El verdadero cristiano puede conocer la paz cuando pone su fe en Jesús. Séptimo, vemos a Noé regresar a la tierra. Los cristianos regresarán con Jesús a la nueva tierra y La Nueva Jerusalén. Nueva Jerusalén. Gracias, hermano. El registro del Génesis declara a fondo la naturaleza mundial del diluvio. Como se afirma en una advertencia a Noé,
y toda sustancia viviente que he hecho la destruiré de la faz de la tierra. ¿Por qué digo esto? Algunos consideran que ese fue un diluvio solo para Israel o esa época, es solo esa parte donde está localizada Israel y todos los lugares cercanos donde sucedió esto. Ellos decían que el diluvio solo pasó ahí, pero según la Biblia, destruiré la faz de la tierra, toda. Algunos sugieren que anteriormente la tierra, antes del diluvio, era más plana que actualmente, porque al momento de drenar el agua, esta construyó los barrancos que ustedes conocen. Y por eso cuando ustedes ven en los barrancos hay hasta podrían encontrar algunos fósiles de animales de mar, así en las orillas, que ustedes dicen, ¿y esto por qué está aquí? Porque hace millones o miles de años, perdón, sucedió el diluvio y dejaron algunas especies que tardan en desaparecer. Así cuando usted vea las paredes de los grandes barrancos donde no ha entrado el hombre, ahí van a encontrar todavía algunos pedazos de animales del mar, que quizás están a 150 o 500 kilómetros far away. Pero es por eso, porque dicen de que ahí es donde se fue desaguando después el diluvio. Eso es lo que tengo para el día de hoy. Hay una exhibición en diversos lugares de la tierra. Yo lo tuve la bendición de verlo en Brasil, en una feria. Vi que vendían animales, o sea, unas piedras que tenían animales adentro. Uh-huh. Y no es que era fabricado, era hecho en un laboratorio. Se veía la roca y lo vendían así abiertamente al público como si fuera un producto normal. Y se ven ahí peces. Uno puede comprar el más variado, por ejemplo, se ve 2, 3 peces en una piedra. Uh-huh. Hay otras que solamente es un pez y son peces diferentes. Y esos los sacan en el Brasil de las altas montañas, creo que es el Mato Grosso, de por ahí lo sacan, lo explotan y lo venden como artesanía. O sea que eso es una realidad. El diluvio casi no se discute en lo que se refiere a que si fue o no fue, más es que sí ocurrió. Sí, yo les conseguí un par de videos. No se los quise presentar porque algunos sí no dejan de tener más fanatismo que otra cosa, pero se los traigo para que ustedes evalúen si les sirve más o menos como para ir. Permítanme, solo lo voy a copiar. Y ahorita se los pongo. Estos videos, mi intención es, como usted dice, hermano, donde se encuentran algunos animales. Se llaman fósiles. Fósiles, gracias, hermano. Y estoy tratando de ponerles ahorita la información en el chat. Hay algunos que son un video de estos es científico que cuestiona. Si usted no se siente bien, déjelo. El otro es muy religioso. En el religioso hay mucha información muy valedera. Se los comparto. Ahí está en el chat. Ya lo tienen, no sé. En donde se explica más o menos el récord que ha quedado en la tierra, de los vestigios del ¿cómo se llama? El diluvio. Del diluvio, gracias.
A ver, les leo un comentario acá de mi asesor Scofield sobre el arca. A ver, dice acá, el arca no lo van a entender al final, pero se lo leo porque textualmente es así el comentario. Yo mismo tengo dificultades, soy sincero, pero tengo como tarea comprenderlo completamente. Pero cumplo con que ustedes también compartirlo. Miren, el arca se detuvo en algún sitio de la cordillera conocida como Ararat. Ararat está ahora en el pueblo o en la nación de Armenia. Eso está en el 8.4 de Génesis. A los 17 días del séptimo, o sea, 74 días más, bueno, luego siguieron 40 días antes que Noé enviara un cuervo. Eso está en el 8, 6, 7. Y 3 periodos de 7 días relacionados con los 3 envíos de la paloma, en el 8, 8 al 12. Compruebe en el versículo 10, compare con el versículo 10, otros 7 días más. Hasta ese momento transcurrieron 285 días. Hay un periodo de 29 días entre quitar la cubierta del arca, del primer mes del año 601 de Noé, está en el versículo 13, y el tercer envío de la paloma se deduce comparando 8.13 con la fecha de entrada al arca en 7.11. Por último, una comparación entre 8.13 y los versículos 14 al 16 indica una espera de otros 57 días antes que Noé y su familia salieran a tierra seca, o bien 371 días en total. Cifra que concuerda cuando 8.14, o sea, el capítulo 8, versículo 14, se le resta 7, 11 y 12 meses, de 30 días más 11 días. Los judíos cuentan tanto el día inicial como el final de una secuencia, pero en el tiempo real transcurrido fue exactamente un año solar. Esto se establece multiplicando los 12 meses de 7.11 y 8.14 por los 29 y medio días que conforman un mes lunar. El total es 354 días. Al agregar 11 días del día 17 al 27 del segundo mes, 7.11 y 8.4, el total es 365 días exactos, un año solar. Imagínense, aquí hay matemáticas, hay que hacer un trabajo de varias hojas de papel tamaño oficio, ¿no? Y la verdad es que varias horas pueden ser cortas. Así que, es por eso que les decía, incluyendo los 7 días de gracia, son 300, es un año y 10 días, hermano. Sí, según este estudio, es un año solar exacto. Ahora, hay que tener cuidado también, porque, no cuidado, pero hay que ser realista, que el calendario judío es de menos días que el calendario gregoriano. 28 días. ¿Ya veo? Bueno, en este estudio consideran eso. Excelente. Coincidimos en esa información. Algunos días de más, nada más, Sí, 10 días de diferencia. Porcentualmente estamos exactos. Agradezco su información, hermano, muy valiosa. ¿Alguna otra sugerencia de alguien? ¿Alguna información? ¿Algo? Oye, he visto a la hermana Estela que ya no preguntó. Estoy haciendo las cuentas de don Ramón. A ver si termino pasado mañana. Mejor se la dejo y la otra semana me cuenta. A ver si ya terminé. Sí, para poder sacar las cuentas hay que utilizar el capítulo 8 y 9, hermano. Todavía el 9 le va a dar otro dato. Pero sí hay la manera, la Biblia le establece el tiempo más o menos en cuánto ellos estuvieron en el arca, que es 1 año y 10 días.
Pero puede ser un año. Ya con un año de estar encerrado, yo ya me tiro a Tiramos la nadar. borda. ¡Ya! Unos clavaditos. ¡Hala! Imagínense. Y peor a ver que no me gusta el mar. ¡Ah! Es que imagínense esta otra cosa. ¿Cuándo va a parar eso? Yo, todavía cuando uno va en una aeronave o en un barco, dice, bueno, en 2 días o en un mes ya llego. Pero ahí pasaban los meses y No había dónde ir. no había dónde. Pero con todos los animales que tenían, yo creo que estaban bien ocupados atendiendo animales. Limpiando. En todo caso, todo el trabajo que tenían, la barca era gigante. ¿Qué otro podían hacer? No tenían ni televisión. Pues sí, ocupados iban a estar ahora. Mejor a dormir, hibernar. ¿Cómo lo hicieron Ahora, para mantener? ¿cuántos días para se almacenar- retiró el sol de la barca? ¿Cómo lo hicieron para almacenar alimento para un año? ¿Comiendo pescado? Ellos, pero ¿y los demás? Supongo El que león, comieron ¿qué le da? pescados, también pescaron Tenían y de todo. gallinas, tenían huevos, tenían conejos y todo eso que se queda tanto. Ahora, pero darles de comer a 150 animales, hermano. ¿Verdad? Y el león Bueno. que no se lo comiera a ellos del hambre. Bueno, hay que Limpiar pensar, desechos de 150 Pero animales. todo eso era controlado por Dios, el alimento y es. todo. Amén. Amén. Miren que el Señor está al mando de todo. Él es el capitán del Amén. Recuerden de que Y miren que cuando el pueblo israelita estuvo en el desierto, eso iba a decir. los 40 días fueron alimentados, los 40 días no cambiaron de vestido, ni zapatos, Y los no zapatos se les gastaba por acción milagrosa y de bendición de Dios. Si hizo eso el Señor, ¿cómo no lo iba a hacer dentro del arca? Con todas esas cosas que humanamente y por la inteligencia que tenemos pudieron haber sido dificultades. El Señor puso su mano milagrosa sobre toda esa situación. Así es. Ya. Solamente así. No, y si pudo cerrar Dios mismo la puerta, Dios mismo proveó por cada uno de los insumos. Él ordenó a un ángel que lo cierre. Ujú. Pero imaginen ustedes, más o menos son mínimo unos 1000 animales tenían que haber estado ahí. De todas las especies. Ya. El agua para todo ello, la comida. ¿Alguna cosita más, hermanas? ¿Alguna pregunta? Si no están contestadas como en este momento, se las puedo mandar durante la semana. No se preocupen, dicen de que no hay pregunta tonta ni pregunta muy inteligente. Les leo un comentario sobre la construcción del arca. A ver si coordina o satisface la duda que tiene algún hermano sobre eso. Lo que les leo no es una idea mía, sino de algunos especialistas bíblicos. Ahí la leo. La respuesta en el versículo 15, a esa frase que dice, de esta manera la harás. El Señor le está ordenando a Noé, le está diciendo, de esta manera lo harás. O sea, Noé se tenía que ceñir exactamente a todo lo que el Señor le dijera, así como Moisés lo hizo con él, así tenía que hacer Noé. Según la descripción, el arca no era un buque,
sino una casa inmensa de la forma y estructura de las casas en Oriente, destinada no para navegar, sino solo para flotar. Como el codo equivalía a unos 446 milímetros, el arca sería de unos 133.8 metros de largo. ¿Se imaginan eso? Es algo así como un transatlántico de ahora. 22.8 metros de ancho con 13.38 metros de altura, o sea, como un edificio de 6 pisos. Las dimensiones del arca son en sí una evidencia de la exactitud de las escrituras, sobre la base de que un codo medía alrededor de 46 centímetros, 18 pulgadas, el arca tenía una longitud aprox de 140 metros, 450 pies, una anchura de 23 metros, 75 pies, y una altura de 13.5, 45 pies. Son proporciones similares a las de un moderno transatlántico. Estas dimensiones están en marcado contraste con las descripciones del arca hallada en mitología antigua. Bueno, ha habido mucha conversación, mucha escritura sobre el arca desde diferentes partes de la ciencia a través de la historia. Acá dice la representación cuneiforme del arca como un gigantesco cubo de 6 pisos, aproximadamente 87 metros, es decir, 262 pies, sobre el cual estaban el mástil y el timonel, o la leyenda griega, de acuerdo a Veroso, de que tenía unos 1000 metros. Y es una exageración también. Pero esas medidas que hemos leído al comienzo son las que la Biblia indica. Y uno puede tener realmente una idea de qué tamaño era el arca. Tenía una claraboya en el techo, que era lógico porque estaba flotando y la parte alta tenía que estar la seguridad para respirar y para que sea la parte más segura de donde el agua no entre. Así es. Excelente, hermano, muchas gracias. Como ustedes ven, el milagro de Dios es crear las condiciones para poder proteger a la especie de su creación. Y proveyó todo para mantener un año a todos los animales y a la humanidad. Y solamente todo inició a través de la fe de Noé. Escuchó y obedeció. Y a Noé se le proveyó de una familia que el Señor consideraba que era la que él necesitaba y que la humanidad también necesitaba por cuanto tenía que de nuevo poblar la tierra. Pero eran pecadores. Y por eso es que lo que después sucede, después de Noé, es consecuencia de esa situación. Eso no cambió ni cambiará no cambió hasta que vino el Señor Jesucristo. Es por eso que a veces digo de que el gran problema de la creación de la humanidad es que tengamos nuestro propio libre albedrío. Regresamos a lo mismo. Conocemos el bien, mas practicamos el mal. Y no solo hablo de mí, hablo de todos, de cualquiera, el más santo que ustedes me pongan aquí, conoce el bien, pero practica el mal. Y con Noé va a suceder, quizás en la segunda generación, se destroza otra vez, se van a bloquear los planes de Dios. En el sermón de esta semana digo, Marcos nos lleva a la destrucción completa otra vez de la tierra, solo que va en proceso inverso a la creación. Y así va a finalizar, como que en un proceso inverso para recuperar la idea original de la creación de Dios.
En 2 Pedro 3:5 les comparto lo siguiente sobre eso. Dice así, el título de ese capítulo 3 de 2 de Pedro es El día del Señor vendrá. Y el versículo 5, 7 les quiero compartir. Estos ignoran voluntariamente. Fíjese cómo es la condición del hombre ahí. O sea, deliberadamente. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra. O sea, esa población es consciente de que así fue, pero lo ignora. Que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Pero, amados, no ignoréis que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Bueno, lo leí ampliado para que sea un aporte para meditar. Me hizo recordar que algunos consideran que lo que va a durar la historia de la humanidad son 5.500 años. ¿Por qué? Por lo que acaba de leer de 5 días y medio, que son como 1000 días. Un día es como 1000 años para Dios. Regrese a la página anterior donde está eso. No, a ver, lo leo, no creo que sea así, lo leo. Pero, amados, no ignoréis que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa. Bueno, a eso se refería, hermano. Algunos consideran que son 5.500 años por lo que Dios dice desde el inicio con los 5 días y medio. 5 días. Pero eso se lo voy a desarrollar un poquito el próximo viernes como introducción. Sí, por favor, ¿Por qué le digo 5 y medio no lo he visto. Ajá. Algunos autores, pero no lo leí solamente al estar leyendo otras exégesis, pero no le puse mucha atención. Eso es todo, por eso que se lo traigo nada más. Lo que yo sé es que la vida del ser humano, tal como la conocemos, como la experimentamos, está preparado por el Señor para 6000 años, que son por eso que el hombre es el número 6. Y el último milenio, que es al 7000, es el milenio que el Señor va a reinar acá en la tierra. Pero 6000 años es la que hablan los comentaristas. Pero me gustaría saber eso, los 5500. Se lo voy a buscar, lo voy a anotar porque después se me olvida. Y le comparto el estudio, así como lo hice con la hermana Marina. Ok. Entonces, hermanos, habiendo presentado lo que traía para el día de hoy, ustedes dirán si tienen alguna duda, alguna sugerencia, estamos abiertos para eso. Recuerden que a partir de la segunda semana de diciembre, ustedes estarán 3 semanas libres, porque van a estar ocupaditos con la Navidad y todas las cositas que se tienen. Entonces, a partir de la segunda semana de diciembre, yo también tomaré ese lapsus para preparar lo que viene para lo siguiente. ¿Alguna sugerencia, duda? Por favor. A mí solo me gustaría compartirles 4 versículos que continúan a lo que hemos leído de 2 de Pedro, que son muy ilustrativas. Miren,
¿Lo hago? Sí, dale, ya lo estoy escuchando. Hoy no tengo buena bocina. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hasta ahí leí. Le leo el pedacito que falta, que es bien valioso. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Entonces los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas las cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Pero nosotros esperamos, según su promesa, los cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por eso, amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprochables en paz. Amén.